Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión del coloquio Configuraciones geopolíticas del siglo XXI, Gobernabilidad mundial y efectos sociales tras la cumbre del G20 en San Petersburgo, Rusia. Mi nombre es Marcela Orozco y soy profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, participante en el proyecto del Observatorio Universitario del G20. Damos la cordial bienvenida a otro profesor también de la Facultad de Economía, el doctor Jorge Calderón Salazar, y por supuesto nos acompaña el doctor Alberto Betancourt Posada, coordinador del Observatorio Universitario del G20. Voy a dar una breve introducción sobre el tema que preparamos para hoy, que está muy enfocado a las aportaciones que se han hecho desde los movimientos sociales a la crítica del G20. Comenzamos con un esquema de los temas que trata el G20 y las organizaciones que participan en él. Obviamente están las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aunque no es parte del G20, pero sí es una organización invitada. Está la Organización Mundial de Comercio, y de ahí todas las derivaciones que sobre tratados de libre comercio tenemos alrededor del mundo. Y cabe recordar en este punto, por ejemplo, que los tratados de libre comercio no son solamente tratados comerciales, sino implican también fuertes capítulos de inversión que nos llevan a hacer un análisis mucho más detallado de los dos principales actores dentro de la globalización, que son los estados y las corporaciones transnacionales. Hay otras organizaciones especializadas de Naciones Unidas que participan también en el G20, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, y aquellas relacionadas con los temas de cambio climático. Obviamente dentro del G20, aunque no fue un tema particularmente tratado durante esta cumbre, están toda la agenda de desarrollo, que implican los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora la agenda post-2015, que tiene que ver con el desarrollo de los países de aquí en adelante, y que fue establecida desde el año 2000 en la cumbre del milenio de Naciones Unidas. Ahora, creo que tenemos que hacer una muy breve referencia a lo que fueron las prioridades de la presidencia rusa, que básicamente se pueden centrar en las cuestiones de crecimiento en tres vías. El crecimiento que se podría lograr a través de la inversión y empleos de calidad, de la regulación efectiva, aunque fue de manera muy general pronunciado este objetivo, entendemos que se refiere a la regulación financiera del sistema financiero internacional y la confianza y la transparencia. De ahí que podemos entender cuáles fueron los principales resultados de la declaración de la cumbre de los líderes del G20. Pero esto es solamente una, digamos, mención muy general, porque de aquí podemos partir a la crítica que se hace desde los movimientos sociales a nivel internacional y los cuestionamientos que podemos centrar en tres preguntas básicas hacia el G20, ¿no? Si realmente se está llevando a cabo un diálogo norte-sur dentro del G20, si efectivamente puede existir la cooperación internacional, y si el crecimiento y el desarrollo en el mundo puede estar determinado por menos de un 10% de los países del mundo, ¿no? Creo que estas son como las preguntas básicas que nos hacemos desde los movimientos sociales. Y tenemos también, o hemos estado trabajando bajo diversas consideraciones. La primera es que el G20 es un polo antidemocrático dentro de la economía y la política internacional. Es decir, 20 países no pueden decidir el destino del mundo entero y no pueden mantenerse como el centro de poder global ni por encima de los 173 países restantes miembros de la ONU. Este es como el primer cuestionamiento. Sabemos también que el G20 refuerza las políticas que han conducido al desastre a las economías en desarrollo y que ahora también tienen en el desastre a las principales economías, digamos, desarrolladas del mundo.
Los pueblos no deben seguir pagando las crisis ni las deudas. Y aunque observamos cómo los BRICS destacan dentro del G20, abonan al mismo tipo de políticas e incluso podemos ver que aportaron en 2012 $75,000 millones al Fondo Monetario Internacional. O sea que de esta forma se va reforzando también el papel de estas grandes organizaciones internacionales, ¿no?, dentro de la estructura sobre la que descansa el G20. Sabemos también que la estrategia de los países del norte dentro del G20 es obstaculizar las alianzas sur-sur, silenciar los cuestionamientos al modelo económico neoliberal, devolver en algún grado la legitimidad al G8 y tener acceso a las divisas que se acumulan en las economías emergentes. Y bueno, obstaculizando las alianzas sur-sur, debemos tener cuidado al momento de su análisis. En este observatorio del G20 hemos puesto o dado seguimiento especial, por ejemplo, a lo que sucede con los BRICS, ¿no?, pero creo que más en un ámbito geopolítico y quizá no tanto geoeconómico, ¿no?, en donde también hay muchas interrogantes de qué tanto peso o poder realmente pueden tener los BRICS en este momento, ¿no? Por supuesto, buena parte del análisis, digamos, de la importancia económico-financiera que pueden tener los BRICS principalmente y otros países del sur se refiere al uso, ¿no?, y al acceso de las divisas que hacen los países desarrollados, ¿no?, a las divisas que se acumulan en las economías emergentes, ¿no?, a través de sus reservas internacionales. Y bueno, también porque muchos de los cuestionamientos a que si los BRICS pueden convertirse en realmente un polo de poder están concentradas en la parte del funcionamiento de sus economías y sus sistemas financieros, ¿no? Ahora, desde los movimientos sociales también consideramos que muchas de las propuestas impulsadas inicialmente dentro de los diversos sectores de izquierda y los mismos movimientos sociales, como por ejemplo los impuestos a las transacciones financieras internacionales o el control de los paraísos fiscales, han sido sustituidas para impulsar políticas de austeridad fiscal, mayor liberalización comercial y de las inversiones, la promoción de nuevos negocios y más especulación financiera, a través de las falsas soluciones de mercado para la crisis climática, sobre todo del mercado de carbono. Y esto fue también una línea en la que estuvimos trabajando, particularmente desde el año pasado, cuando fue la cumbre aquí en México, de cómo parte de la estrategia del gobierno mexicano había ido encaminada a incluir el tema del cambio climático al G20, ¿no?, y cómo los mercados de carbono fueron parte tanto de la declaración oficial del año pasado y los mercados de carbono incorporados al sistema financiero internacional. También desde los movimientos sociales consideramos que las reformas financieras desde el G20 no imponen ningún control real y democrático de las operaciones de los bancos o las empresas transnacionales, ¿no? Más bien van construyendo la perpetuación del funcionamiento de la economía capitalista, pero aunque haya, digamos, o se destaque en esta cumbre del G20 en Rusia algunas medidas de tipo fiscal y algún control sobre los impuestos y mayores medidas de transparencia, no tienen, digamos, un efecto tan rápido ni tan efectivo, también desde el punto de vista de las organizaciones y movimientos sociales, como para obtener un control real y efectivo, ¿no?, del actuar de las corporaciones transnacionales. Ahora, digamos que la frase que surgió con mayor consenso dentro de la contracumbre de San Petersburgo de los movimientos sociales fue: lo que necesitamos es un cambio de sistema, ¿no? Hubo presencia de campesinos y pescadores, mujeres y hombres trabajadores, comunidades y pueblos indígenas,
Y hay una parte que a mí me llamó particularmente la atención, sobre todo por el contexto de conservadurismo que está privando en Rusia actualmente, que fue un análisis que nos compartió la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, y que hubo, digamos, en la contracumbre representantes de grupos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, que ya se están, digamos, que incorporando de manera mucho más precisa, o por lo menos tuvieron oportunidad de participar en esta contracumbre de manera mucho más abierta, ¿no? Entonces, de repente pareciera que estos temas pues no forman parte, obviamente, de la agenda de estos grupos, ¿no? Como estamos hablando de la economía internacional y la complejidad de los sistemas financieros y comerciales en el mundo y cómo podemos conectar con las demandas muy particulares de estos grupos, ¿no? Pero creo que el hecho de que hayan tenido esta presencia implica que algo se está moviendo, ¿no? Dentro de las conciencias de diferentes grupos en diferentes países y particularmente en Rusia, dado este contexto conservador que se está dando en Rusia. Y bueno, la otra parte que no podemos olvidar son las recientes movilizaciones sociales en varios países miembros del G20, ¿no? Como Turquía, Brasil, bueno, Egipto no es parte del G20, pero obviamente está incorporado en una zona estratégica. Colombia tampoco es miembro del G20, pero obviamente tiene una estrategia de correlación muy estrecha con México, ¿no? Y Estados Unidos, en una serie de acuerdos a nivel del continente americano, liderada por parte de Estados Unidos. Obviamente no podemos ver el sur de Europa, lo que ha pasado en México, en India y muchos otros lugares, que son una expresión del hecho de que la gente no acepta la privatización de lo público y los bienes comunes, ¿no? Que es básicamente como el resumen de cómo vemos desde los movimientos sociales las políticas que se han instrumentado desde el G20. Entonces, más, digamos, allá de este contexto, hay también, digamos, un trabajo de muchos años previos dentro del movimiento social y que van, digamos, en el sentido de atacar los principales problemas también de la economía mundial. La primera urgencia, obviamente, para los movimientos sociales es un cambio de modelo económico, ¿no? Partiendo de la reconstrucción de las relaciones entre mujeres y hombres y de estos hacia la naturaleza, ¿no? Obviamente tomamos en consideración cómo el funcionamiento del sistema ha dañado también la naturaleza, y entonces si no se hace un cambio desde con esta perspectiva y este enfoque, no vamos a poder transformar realmente la manera en que vivimos, ¿no? Entonces, hay que reducir, obviamente, el margen de lucro de las corporaciones transnacionales. De ahí se han hecho campañas a nivel internacional en todos los continentes para poder lograr algún tipo de incidencia, incluso en el marco de la Organización de Naciones Unidas, a través de la defensa de derechos humanos. También hay una prioridad de construir una nueva arquitectura financiera internacional, no solamente que esté enfocada a dar mayor poder a los países en desarrollo dentro del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino poner acento sobre todo en las arquitecturas financieras regionales, y que en esta parte hay esfuerzos importantes tanto en América Latina como en Asia, ¿no? Y principalmente en América Latina, retomando todos esos procesos institucionales que se generaron desde la década de los 60 en el marco de los procesos de integración, ¿no? Pero más o menos por allí va la discusión, y hay obviamente un trabajo como mucho más consolidado a partir de UNASUR, ¿no? Y las organizaciones sociales que tienen algún intercambio, ¿no? Con los órganos, digamos, de gobierno que se están creando en América del Sur. Obviamente también es prioridad revertir las soluciones de mercado
para detener el cambio climático con cambios en el sistema de producción, distribución y consumo, detener la especulación de las empresas de agronegocios para apoyar la agricultura campesina y promover la soberanía alimentaria, y por supuesto estaría también en la mira de los movimientos sociales detener las negociaciones de más tratados de libre comercio, ¿no? Obviamente esto de repente sonaría un tanto utópico, pero bueno, los esfuerzos se están haciendo, sobre todo de cara a dos procesos en los que incluso México está inmerso, que es el Acuerdo Transpacífico, el TPP, por sus siglas en inglés, que obviamente está impulsado por Estados Unidos, el Acuerdo Transatlántico, que es un acuerdo de negociación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, que obviamente va a tener serias repercusiones para otras regiones del mundo, México incluido, y el paquete de Bali de la OMC frente a la cumbre ministerial que va a haber en 2013, ¿no? Entonces, esto es parte, digamos, de como de los objetivos o de las cosas que están en la mira de los movimientos sociales y sobre los que se están haciendo algunos esfuerzos, aunque tenemos también, obviamente, conciencia del tamaño, ¿no?, de los retos que tenemos enfrente. Entonces, ahora paso la palabra a Alberto Betancourt para que nos dé su reacción y sus impresiones sobre la cumbre de Rusia. Muy interesante. Muchas gracias. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de realizar un primer evento para tratar de vislumbrar qué es lo que se venía enfrente ante 3 cumbres mundiales que se celebraron este año. La cumbre de los BRICS, que se realizó en marzo en Durban, la cumbre del G8, que se realizó en junio en Long Earn, en Irlanda del Norte, y ahora la cumbre del G20, que acaba de celebrarse a inicios del mes de septiembre en San Petersburgo, Rusia. Y a mí me dejó pensando mucho la intervención que hiciste favor de hacer con nosotros en ese evento, en la cual mencionabas que hay una serie de fenómenos económicos que pueden ocurrir o no, dependiendo de las decisiones de política económica que adopten diferentes estados. Me acuerdo específicamente, fue algo que me impactó mucho de lo que tú dijiste, que mencionabas que, por ejemplo, si no hay una política de Estado que promueva la industrialización al interior de los países de los BRICS, pues seguramente que lo que va a haber es una integración más subordinada de esos países a la economía mundial o a la economía central. Y mencionábamos en aquel, me quedé pensando mucho, así que buena parte de lo que voy a decir ahora es un eco, digamos, o es parte de la reflexión que me suscitaron aquellas ideas en aquel momento. Lo primero que diría yo es que en realidad, como decía el buen Ernest Bloch en El principio de la esperanza, siempre es bueno preguntarse qué es lo que puede ser, qué es lo que se puede pensar de lo que es y qué es lo que se puede hacer frente al ser. Y en este caso yo creo que la pregunta que tenemos enfrente no es menor. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cumbre de los BRICS? ¿Qué fue lo que ocurrió en la cumbre del G8? ¿Y qué fue específicamente lo que ocurrió en la cumbre del G20? Es una pregunta gorda, es una pregunta grande. En primer lugar, porque transcurre a puerta cerrada. Las tres cumbres que reúnen a grandes mandatarios realizan sus sesiones básicamente a puerta cerrada. Por lo cual, los mortales tenemos que inferir qué pasó o leer entre líneas de los discursos, hacer la reconstrucción de las negociaciones, de las cosas que se están discutiendo ahí. Me voy a concentrar en la cumbre del G20, pero quiero mencionar brevemente 2 antecedentes. En Durban, en Sudáfrica, los países integrantes del BRICS aceptaron la propuesta que les presentó Vladimir Putin en el sentido de llegar con una propuesta unificada a la cumbre del G20. Es decir, no llegan solos, llegan con una serie de acuerdos de cómo van a empujar las cosas.
Y ese acuerdo yo creo que va a ser muy importante, va a ser crucial para lo que ocurrió en San Petersburgo. Segundo, en la cumbre del G8, cuyo anfitrión fue David Cameron, la cumbre realizada en Lough Erne, a mí me llamó la atención que parecía que estábamos 20 años atrás. Era una cumbre absolutamente neoliberal, sin ningún matiz. Sin ningún matiz, era como si fuera, pues diría un revival, aunque desafortunadamente no es un revival, porque en eso seguimos. Sigue siendo ese el paradigma dominante, desafortunadamente, aunque haya grietas, aunque haya neokeynesianos, aunque haya otros factores, entre ellos América Latina y UNASUR, y entre ellos grandes estallidos sociales y movimientos populares que están cuestionando ese paradigma que sigue siendo dominante. Pero ¿qué se discutió en Lough Erne? A mí me parecía que estábamos realmente asistiendo a una actualización del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Lo que se discutió es la transparencia de las organizaciones mineras, de las empresas mineras, que tenían que declarar qué es lo que extraían de África. Miren, las metrópolis acordaron en Irlanda del Norte exigir a las élites locales de los países periféricos desarrollar sus capacidades extractivas y la transparencia sobre las ganancias de las mismas. Los sectores públicos y privados metropolitanos otorgarán créditos, dijeron ahí, a gobiernos de países ricos en minerales que están durmiendo sobre sus tesoros. Y ahora deberán hacer lo necesario para poner en circulación sus enmohecidas joyas. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? ¿Qué fue lo que se discutió en Irlanda del Norte? Los integrantes del G8 se repartieron los países a los que deberán ayudar para que aprendan a aprovechar sus recursos minerales del subsuelo. De tal suerte que Francia apoyará a Burkina Faso, país gobernado desde hace 25 años por Blaise Compaoré, conocido como el perro de presa de Occidente. Estados Unidos ayudará a mejorar su legislación en materia de uso del subsuelo a Colombia, Guinea y Burma, Myanmar. Reino Unido a Ghana, Canadá a Perú y Tanzania, y Alemania a Mongolia. Es un asunto de las metrópolis repartiéndose el mundo. El segundo punto que discutieron ahí fue la conformación de un mercado mundial de tierras, y nuevamente pues lo que plantean es que hay una legislación que impide el libre comercio de bienes hipotecarios, y entonces lo que plantean es que los países centrales apoyarán a diversos países a legislar adecuadamente sobre el régimen de propiedad de la tierra. Estados Unidos ayudará a Sudán del Sur, Níger y Burkina Faso a realizar las reformas. Estos son documentos oficiales, lo estoy diciendo, lo estoy parafraseando, pero son los documentos de la declaración de la cumbre. Alemania asistirá a Namibia, Reino Unido apoyará a Nigeria y Tanzania, mientras que Francia hará lo propio con Senegal. Ahora, en este contexto, creo que lo que ocurrió en la cumbre del G20 en San Petersburgo fue una especie de duelo entre un proyecto de desarrollo unipolar promovido por el G8 y un proyecto de desarrollo multipolar promovido por el grupo de los BRICS. Yo creo que en ese sentido estas, digamos, relaciones entre el norte y el sur sí tuvieron un espacio decisivo en esa cumbre de San Petersburgo. ¿Qué es lo que estaba impulsando Rusia? Debo agradecerte, Marcela, que en la ocasión en la que insististe mucho en que lo que mencionaste ahora, ¿no? Pasar de lo geopolítico a lo geoeconómico y concentrarnos más en los contenidos de la cumbre, me sirvió mucho, porque realmente me dediqué a estudiar los documentos de la cumbre y me encontré con cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que las declaraciones que hacían los integrantes de los BRICS y particularmente el presidente Vladimir Putin se referían fundamentalmente a presionar para que entre en vigor la reforma a los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
que no lo sabían, puse a trabajar sobre el tema, que se aprobó desde el año 2010. Es una reforma que tiene varias características, pero que intenta modificar los órganos de gobierno de estas poderosas instituciones que durante las 3 últimas décadas han doblegado al mundo, impuesto el neoliberalismo y desmantelado el Estado benefactor en más de 100 naciones. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional asigna una cuota y un poder de voto a cada país. La nación que más cotiza es Estados Unidos, la que menos lo hace es Tuvalu, archipiélago ubicado al este de Australia. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña poseen juntos el 39% de los votos. Y Estados Unidos en particular posee él solo el 16% de los votos del Fondo Monetario Internacional. De tal suerte que pues eso les da la capacidad de controlar férreamente el buró de gobernadores. China es el tercer país en aportaciones al Fondo Monetario Internacional y sin embargo posee solamente el 4% de los sufragios, de tal suerte que los desequilibrios al interior del Fondo Monetario Internacional son enormes. 22 países de África, incluida Sudáfrica, poseen el 3.29% de los votos, por poner un ejemplo. Bueno, el 15 de diciembre de 2010 la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional aprobó una reforma llamada Revisión Integral de Cuotas para duplicar las aportaciones de sus miembros y básicamente, y duplicar también el capital global de la institución. De acuerdo al informe presentado en abril de 2013 por Christine Lagarde, 136 países miembros han aprobado la reforma al gobierno del Fondo Monetario Internacional, lo que significa un 71%, pero para que las reformas entren en vigor se requiere del 85% de los votos. Y el país que se ha opuesto a que entre en vigor la reforma es Estados Unidos, que posee el 16% de los votos, con lo cual puede seguir disponiendo de la capacidad de impedir indefinidamente la entrada en vigor de estas reformas, que básicamente lo que intentaría sería transferir el 6% de los votos que actualmente está en manos del G8 a los países de los BRICS y otro 6% de los votos al resto de los países que forman parte de la comunidad internacional. En ese contexto quisiera referirme brevemente a lo que, desde mi punto de vista, 2 grandes acontecimientos ocurridos en la cumbre del G20. Lo primero que quisiera decir es que cuando arribamos al aeropuerto de Púlkovo, en la ciudad de San Petersburgo, había un enorme dispositivo de seguridad. Un dispositivo de seguridad que implicó, por ejemplo, que de la Terminal 1 a la Terminal 2, el trayecto representara 2 horas y media en una cosa que normalmente se hace en 5 minutos porque están a 3 kilómetros de distancia. Había muchos retenes. Los rusos no olvidan Beslan, que estaban conmemorando 2 años, me parece, de la matanza de Beslan, la escuela que fue atacada por terroristas. Así que la vigilancia era verdaderamente extraordinaria. Descubrimos que el Centro Internacional de Prensa de la cumbre iba a estar como corresponde en este tipo de eventos para evitar que haya protestas, aunque en Rusia no me tocó ver absolutamente nada. Los periodistas teníamos que tomar una lancha sobre el río Neva, viajar más o menos 1 hora, llegar a un centro en donde te identificabas, contrastaban tus medidas fisonómicas con tu gafete y podías entrar. Y una vez en la sala de prensa estábamos de todos modos a varios kilómetros del Palacio de Konstantinovsky, el Versalles de Putin, que es donde se estaba realizando la reunión. Quisiera mencionar 2 acontecimientos que me parecieron importantes de la reunión. La primera se refiere a un evento en el que una economista rusa, Marina Vladimirovna, economista del equipo presidencial ruso, declaró en la sala de prensa que durante varias décadas el mundo padeció los estragos del consenso de Washington, pero que durante el año que Rusia detentó la presidencia del G20 se trabajó intensamente para construir un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el diálogo con los ministros de trabajo y los países emergentes. Según ella, como resultado de esta reforma, ella planteó algo que yo le puse nombre, que podríamos llamar el consenso de San Petersburgo.
un consenso que sustituyera, al menos en algunos aspectos, quizá no los medulares, desde luego no desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva revolucionaria, ni mucho menos, pero sí quizá en términos de cómo se está distribuyendo y negociando el poder mundial, esto que podríamos llamar el consenso de San Petersburgo, que planteaba algunas ideas, por ejemplo, esta cuestión de reformar el órgano de gobierno del Fondo Monetario Internacional, o el tipo de peticiones que el Banco Mundial le hace a los países industrializados. No tengo, por supuesto, ninguna tentación de idealizar la política del gobierno ruso, porque como platicábamos en la mañana, yo no lo había entendido como lo planteó Ana Teresa Gutiérrez, decir que está surcado por diversas corrientes, los patriotas y los neoliberales, y los excomunistas o comunistas todavía. Yo no lo había entendido así, pero me parece que en ciertos momentos los rusos son tan neoliberales como los demás o más. Y en otros momentos, como los que estoy mencionando, sí parecieran partidarios de una cierta alternativa. Bueno, entonces creo que un primer gran acontecimiento es que, aunque la discusión sobre las reformas al gobierno del Fondo Monetario Internacional se atoraron, es decir, no concluyeron, sin embargo sí dejaron planteado el tema como una necesidad que quedará por el momento incrustada en la agenda del tema. Y creo que eso, como quiera que sea, pues es un avance interesante. El segundo acontecimiento, quizá el más importante, ya no en el ámbito económico, estoy leyendo con mucho cuidado la conferencia a la que tuve oportunidad de asistir personalmente, la que brindó Vladimir Putin el día 6, viernes 6 de septiembre, a las 4 de la tarde, pues tenía la primicia de dar la primera conferencia, tuvimos oportunidad de asistir ahí. Debo decir que en ese momento el tema estaba tan electrizado, tan tenso por la cuestión de Siria, que le di muy poca importancia a todo lo que dijo sobre los acuerdos del G20. Pero ahora que lo he estado releyendo, hay muchas cosas interesantes, algunas de corte neoliberal, pero otras no, que tienen que ver con las reformas al mercado laboral que está proponiendo el gobierno de Rusia, con muchos temas más que son de carácter económico y que después quizá creo que valdría la pena desglosar. Pero en ese momento, el segundo gran acontecimiento ocurrido durante la cumbre, desde mi punto de vista, fue la discusión del conflicto en Siria. Y ahí sí me llamó mucho la atención lo que ocurrió. Básicamente se daba por un hecho el ataque militar estadounidense-francés, cuando vino una de las grandes sorpresas que uno podía tener en la historia contemporánea, que fue como el rechazo a aprobar la resolución para intervenir militarmente en Siria, que mostraron China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, permitió crear el ambiente necesario para que el Parlamento británico le dijera no a la intervención militar a David Cameron. Yo creo que no hemos aquilatado el voto británico en el Parlamento suficientemente, pero es de esos momentos en los que uno podría decir que los pueblos sí tienen memoria y sí tienen experiencia, y la enorme oposición a la participación de Gran Bretaña en Irak 10 años después llega en este voto del Parlamento. David Cameron llega maniatado a la reunión de San Petersburgo y Angela Merkel dice que Alemania no va a participar directamente, de tal manera que el presidente francés, François Hollande, queda prácticamente solitario con Estados Unidos. Y hay un momento, que es el caso de la cumbre de San Petersburgo, en el que Obama le pide al gobierno francés que espere algunos días a la consulta que, sin tener obligación, va a hacer Barack Obama al Congreso norteamericano. Y François Hollande se queda absolutamente solo. Francia sola, el pueblo de la Revolución Francesa y de tantas historias más, ahora va a ir sola a bombardear Siria. Así que Hollande en particular se mete en un berenjenal político en Francia terrible. Su popularidad desciende a niveles extraordinarios, se precipita algo así. En ese contexto, lo que informa Vladimir Putin de la reunión del 6 de septiembre es que, primero, cuando llegan los jefes de Estado al Palacio de Konstantinovsky, todos los periodistas, éramos 3.000 periodistas ahí. Eso también es muy interesante desde el punto de vista antropológico, ¿no? La gran caja de resonancia que tienen esos eventos, aunque es interesante ver cómo las interpretaciones surcan, tratan de cargar semánticamente al evento, ¿no?
pues había una gran tensión. Vladimir Putin recibió a Barack Obama, por ejemplo. En ese momento se hizo un silencio absoluto en la sala de prensa, silencio absoluto, de mucha tensión. Finalmente le pide que pase al palacio para recibir a otros jefes de Estado y se escucha de verdad literalmente un largo suspiro en la sala de prensa, un alivio. Bueno, cuando él informa en la reunión de lo que ocurrió, él instala la reunión y propone que se discuta por la tarde del jueves la agenda acordada en el G20 y que por la mañana del viernes, en la sesión del jueves en la noche se discutan algunos temas que han planteado algunos miembros del grupo. Después, el día viernes informa que estuvieron discutiendo sobre el tema de Siria desde las 7 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. E informa quiénes fueron los países que estuvieron a favor de una intervención y dice que fueron Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía y Canadá. Angela Merkel aseveró que Putin fue muy cauta, no estableció una postura, pero dejó claro que que Alemania no participaría directamente en las acciones militares. ¿Quiénes estuvieron en contra? Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, Argentina, y dijo Putin, los 2 países de mayor población musulmana en el mundo, Indonesia e India, además del secretario general de la ONU y alguien que no estuvo presente, dijo Putin, pero que hizo llegar su mensaje, que fue el Papa. Yo creo que en ese momento, pues prácticamente nos estábamos perfilando a lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial, que probablemente se iba a librar solamente en Siria, o que probablemente se iba a extender a todo Medio Oriente. El hecho, con eso quisiera concluir esta primera intervención, el hecho es que en ese momento un periodista le preguntó a Vladimir Putin si iban a apoyar a Siria, y lo que él responde es casi textualmente: sí, lo vamos a apoyar decididamente, con armas, con financiamiento, apoyando a su gobierno y sobre todo con ayuda humanitaria para la población. Yo salí de San Petersburgo, nada más cuento 2 cositas, una a nivel testimonial porque me parece muy importante y que no había compartido creo con ustedes. Cuando salimos de esa conferencia de prensa estaba la conferencia de Obama con mucho menos gente que la de Putin. Claro, era el anfitrión, se entiende que una parte de los asistentes eran rusos, él presidía la cumbre, pero no sé, digamos que en la conferencia de prensa de Vladimir Putin había 350 personas. En la de Obama, quizá también por razones de espacio, había 80, 100 personas. El resto de los periodistas estaban dando sus notas, siguiendo la conferencia por circuito cerrado. Pero cuando tomé la última lancha del Centro Internacional de Prensa hacia San Petersburgo, me tocó viajar con una delegada del gobierno de Canadá, y durante el trayecto en la lancha me hizo una serie de comentarios que realmente me impresionaron mucho, porque habló con una vehemencia de la necesidad de ponerle un alto a Bashar al-Assad, de realizar un bombardeo para que vieran quién manda aquí, más o menos con expresiones como esas. La verdad es que a mí me impresionó mucho porque que yo recuerde nunca había estado con alguien que hablara de matar a otro ser humano en serio. O sea, no como alguien que está bromeando, está realizando un acto simbólico, sino como alguien que está diciendo que de veras hay que ir a matar a alguien para que entienda. Me impresionó muchísimo, y después hizo una alocución muy impresionante sobre el peligro que representaba Vladimir Putin para la humanidad, su vocación, su ultranacionalismo. Y eso pues yo creo que es algo que para mí fue muy indicativo de la atmósfera que se estaba viviendo en ese momento. Yo cuando viajé de San Petersburgo para acá estaba pensando en que nos íbamos a enfrentar durante toda una generación a un conflicto tremendo en Medio Oriente, y aterricé con la sorpresa de que el gobierno de los Estados Unidos había decidido posponer el ataque y aceptar la propuesta rusa de negociar el desarme de los arsenales de armas químicas de Siria. Entonces, no estoy haciendo una lectura extraordinariamente optimista, he dicho que en muchas cosas
me cuesta trabajo distinguir entre las propuestas estadounidenses de las rusas en materia de política económica. Por ejemplo, cuando el gobierno ruso habla con vehemencia de la necesidad de terminar con las medidas proteccionistas. Pero tengo la impresión de que realmente durante estos días sí tuvimos oportunidad de asistir a un acontecimiento histórico, a un viraje en el curso de la historia, y creo que ese viraje correspondió afortunadamente a mostrar que bajo ciertas circunstancias políticas y diplomáticas es posible defender con mucha vehemencia y con cierta posibilidad de éxito la legalidad internacional, el peso de la opinión pública mundial, el peso de la comunidad de naciones que están dispuestas a apoyar un proyecto de esa naturaleza. En ese sentido, y desde luego sin olvidar que lo esencial que nos preocupa en los movimientos sociales o que nos puede preocupar desde el sur sigue pendiente, sigue siendo sin duda alguna el G20 un espacio fundamentalmente antidemocrático, digamos, sobre eso no tengo ninguna duda, pero creo que en esta ocasión pues sí nos tocó ver un pulso histórico muy interesante entre este proyecto unipolar y este proyecto de como quiera que sea, pues es mucho más multipolar. Así que bueno, pues yo agradezco mucho el hecho de que el diálogo que empezamos hace unos meses pues me hubiera permitido tener una perspectiva muy particular, muy enriquecida, digamos, por la reflexión colectiva. Muchas gracias. Testimonio muy valioso, muy rico. Bien, mi nombre es Jorge Calderón y después de estas dos brillantes intervenciones me toca hacer algunos comentarios. Pido a ustedes que me permitan tomar unos segundos para iniciar esta reflexión y situarme en lo que considero algunas reflexiones complementarias. En primer término, debo decir que la exposición que ha hecho la profesora Marcela Orozco y la del profesor Betancourt nos dan una imagen compleja, amplia, del escenario internacional y las características de las transformaciones que se están operando en la economía internacional. Yo quisiera centrarme en varios temas complementarios con lo que ya he expuesto y quiero destacar que algunas opiniones están en la dirección de lo que expusiste, Betancourt, sobre el momento histórico y el cambio y la transición. Y debo decir también que si bien nos escuchamos en la reunión previa que Marcela y Betancourt convocaron, no había yo escuchado esta opinión con la que coincido totalmente respecto al viaje histórico que representa. En ocasión del seminario que realizamos hace varios meses, hice hincapié, y quiero partir de ello porque me quiero referir a BRICS, bipolaridad, multipolaridad y otros aspectos complementarios a lo que yo se dijo. Hice hincapié en la importancia clave que tiene en la configuración de los BRICS y en el peso que los BRICS tienen dentro de G20 en la economía internacional, la creación del Estado Nacional de la República Popular China, el tejido económico que se construye durante más de medio siglo y cómo esto permite la emergencia de una potencia con una visión global. Y también retomé, y no voy a repetirlo hoy, sino solamente lo quiero tomar como punto de partida, como la independencia de la India en 1947 fue también, al igual que en el caso del nacimiento de la República Popular China en 1959, el punto de partida de una transformación cualitativa en la nueva estructura de poder mundial emergente, donde la India juega un rol fundamental. La construcción de un Estado nacional con un proyecto nacional de desarrollo, si bien subordinado a la economía internacional y con ciertos lazos dependientes, pero dentro de este proyecto nacional de desarrollo, modifica en 50 años la nueva configuración de la política internacional con un peso clave que voy a llegar al tema que quiero embonar con lo que expuso Betancourt y con lo que expuso Marcela Orozco.
modifica esta tendencia. Pero por otro lado, Brasil, primero bajo un modelo de sustitución de importaciones que adquiere fuerza en los años 30 bajo el gobierno autoritario de Getúlio Vargas, y posteriormente bajo un modelo aún más autoritario que fue el de la Junta Militar, pero ya en el siglo XXI, con las estrategias seguidas en la etapa de Lula y de Dilma Rousseff, articula una nueva inserción de Brasil dentro de la estructura del poder mundial y consolida estas transformaciones. Y Sudáfrica, que obtiene su real independencia cuando la población mayoritaria africana adquiere plenos derechos ciudadanos, se libera Nelson Mandela, construye un poder democrático con mayoría de decisiones de la población africana y elimina el régimen de apartheid, juega también un rol relevante dentro de este esquema. Menciono este nuevo papel y tiene una gran importancia la reunión previa de los BRICS a la que se hizo en el G20, porque la lógica del nuevo equilibrio de poder internacional que madura y se expresa en la reunión del G20 cuando no recibe Obama apoyo para su intervención militar en Siria, está por un lado en decisiones de consolidación del nuevo bloque de poder político y económico que está presente en el G20, y en el hecho de que ninguno de los países del BRICS, ninguno, apoya esa intervención militar. Y ese hecho de que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se opongan a la intervención militar y utilicen su fuerza económica, política y militar como un factor de contrapeso estratégico dentro de la nueva estructura del poder mundial es decisivo. Y si tal como vemos, adicionalmente a esa oposición de los BRICS a la intervención militar en Siria, Indonesia tiene esa postura, y dos países europeos, sea por una razón o por otra, que es el caso de Reino Unido y de Alemania, también se desmarcan de esa postura intervencionista, estamos ante la emergencia de un complejo esquema de nuevos equilibrios internacionales, que es preocupante porque es un equilibrio inestable entre el viejo orden, entre el ancien régime de un G8, G7 más bien, que aspira a la reconstrucción de la dominancia de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Japón, y las nuevas tendencias que están emergiendo. Pero eso es una razón. Pero el otro elemento al que me quiero referir es el hecho de que quiero matizar, y es congruente con una investigación en ciencias sociales donde un investigador debe analizar hechos y tendencias y no tratar de modelos preestablecidos, forzar la realidad. Quiero matizar, porque tiene que ver precisamente con el núcleo de reflexiones sobre el G20, una tesis que expuse previamente en este foro al que se me invitó y expuse en otros foros universitarios. Yo he sostenido que entre Estados Unidos y China, desde hace ya varios años, por razones de complementariedad en el comercio internacional, flujos de capital y otros elementos, se ha ido configurando una forma peculiar de G2 con tendencia a ejercer un tipo de dominación bipolar sobre el conjunto de la estructura económica internacional. Esto obedece a que desde hace más de una década China tiene enormes superávits comerciales, especialmente con los Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene enormes déficits comerciales con China y además un severo déficit fiscal, y China ha tomado una decisión de financiar los desequilibrios de los Estados Unidos adquiriendo cantidades muy elevadas, superiores a varios cientos de miles de millones de dólares de títulos de deuda pública de los Estados Unidos. Esto le permite a Estados Unidos cumplir dos objetivos:
con recursos de todo el mundo, pero principalmente con recursos de China. Cientos de miles de millones de dólares. Sí, estamos hablando de 600 mil millones de dólares que constituyen en los últimos años el flujo de capital internacional para financiar el déficit comercial de los Estados Unidos y el déficit fiscal del gobierno de los Estados Unidos, en donde el 80% de los recursos que permiten a Estados Unidos en los últimos años financiar este doble déficit, el fiscal y el comercial, provienen de la República Popular China, que tiene en consecuencia la condición de ser acreedor de los Estados Unidos de América, en primer término porque es el mayor tenedor de certificados del Tesoro que emite el gobierno de los Estados Unidos, pero también es acreedor porque numerosos títulos de deuda privada de los Estados Unidos de América han sido adquiridos por bancos de la República Popular China, y este ingreso de capitales que China y el resto del mundo también, pero fundamentalmente China, realiza a la economía de los Estados Unidos ha sido el factor que le ha permitido a Estados Unidos tener un elevado nivel de compra de mercancías chinas, seguir financiando su déficit comercial con China y seguir financiando su déficit fiscal. Hasta aquí, esta es una tesis que no solo es propia, sino la comparten numerosos autores, tanto de países en vías de desarrollo como de diversas regiones de Europa, Estados Unidos, China y otros países. Sin embargo, creo que sería una visión unilateralmente económica o economicista suponer que por esta estructura de comercio exterior y flujo de capitales que existe entre China y Estados Unidos y los intereses compartidos para relaciones comerciales, ya existe, como algunos autores lo han señalado, y yo mismo lo sostuve aquí mismo hace algunos meses, consolidado una dominancia de dos países dentro del G20 y dentro de la economía mundial, que sería Estados Unidos y China. Y la razón de ello es que la estructura de poder internacional, la toma de decisiones en el G20 y la forma como funciona la economía mundial no solo está determinada por factores de comercio y flujo de capital, sino hay un conjunto de elementos de la multipolaridad, y uso el concepto de multipolaridad, un conjunto de elementos de la multipolaridad contemporánea que tiene que ver con factores económicos, políticos y militares, y el nuevo rol de los BRICS y de los aliados de los BRICS dentro del G20 y fuera del G20, que configura una dinámica multipolar, de la que China es parte y donde China juega un doble rol. Por un lado, vinculado a Estados Unidos en este financiamiento de sus desequilibrios, y al mismo tiempo vinculado a Rusia, a India, a Brasil y a Sudáfrica en la búsqueda de un nuevo equilibrio en la estructura del poder mundial y nuevas capacidades para decidir en el Fondo Monetario Internacional que les permitan ampliar sus bases de sustentación y sus bases de acumulación. El hecho de que en San Petersburgo, y lo confirmo escuchando esta descripción precisa que el profesor Betancourt nos hacía, y la vehemencia con la que esta funcionaria canadiense deseaba la intervención militar, seguramente si en esa lancha hubiera ido un funcionario francés, habría hablado con la misma vehemencia. Y si hubiera ido algún funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, también hubiera hablado con esa misma vehemencia intervencionista. Pero aquí hay un factor que yo desearía destacar para matizar la postura que previamente expuse del G2 y fortalecer la visión que tú misma exponías, y Marcela, sobre esta nueva configuración política y económica internacional multipolar. Y es el hecho de que después de la desaparición de la Unión Soviética, el complejo militar e industrial de la vieja Unión Soviética se reconstruye y concentra dentro del territorio de la Federación Rusa, que es el nombre legal de Rusia. Y si bien Rusia no ha tenido el dinamismo económico espectacular que ha tenido la República Popular China en los últimos 20 años, ni sus tasas de crecimiento, sí se ha logrado, bajo un modelo extraordinariamente autoritario y violador de derechos humanos
multiforme y multifacético, pero ha logrado una tasa de crecimiento elevada, baja en comparación de China, pero mucho más alta de las que tienen economías industrializadas como Estados Unidos y Europa Occidental particularmente, y mantiene, y esto es decisivo para el conflicto sirio, porque lo quiero comentar en relación a la crisis de los misiles de Cuba en 1961, y esto es una hipótesis de investigación, mantiene un arsenal nuclear de grandes proporciones. En el año 2010 se firmó un tratado de limitación de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. Este tratado de limitación de armas estratégicas es importante para la crisis siria y para otros aspectos porque establece un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia de reducir el número de cabezas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales del orden de 2.200 que cada país tenía a 1.500, de los cuales 800 son misiles balísticos intercontinentales. ¿Qué importancia tiene esto? Desde la década de los 70 y 80 existe un absurdo en el mundo contemporáneo que un mexicano que fue Premio Nobel de la Paz lo describió muchas veces, don Alfonso de García Robles, y es que Estados Unidos y la ex Unión Soviética se dotaron de una capacidad de sobredestrucción. Cuando tenían un arsenal nuclear ya consolidado en los 50, capaces para destruirse mutuamente, siguieron en una suicida política de dotarse de armamento nuclear destructivo. Una reducción como la acordada en 2010 de bajar de 2.200 a 1.500 cabezas nucleares, de las cuales 800 son intercontinentales, mantiene la lógica del terror, de la que poco se habla hoy, pero es real, de una capacidad destructiva que puede afectar el conjunto de la vida en el planeta. Rusia tiene una base naval en territorio de Siria, es la base más importante que tiene Rusia fuera de las fronteras nacionales de Rusia, es una base de submarinos, incluidos submarinos nucleares y de barcos. Y por muchas declaraciones que hizo Putin antes y durante la cumbre del G20, y por intervenciones del ministro de Relaciones Exteriores, era claro que, tal como tú mismo lo dijiste con esa precisión referido a la postura de Putin, había la decisión rusa de apoyar militarmente al régimen sirio en caso de intervención militar de los Estados Unidos o de Estados Unidos y sus aliados. La hipótesis es, si uno puede preguntarse, y no tiene más elementos más que los de una hipótesis, de si adicionalmente a la promesa rusa de un apoyo de carácter militar, logístico, de armas ligeras, la capacidad militar y nuclear de Rusia, por eso te escuché con tanta atención en otras cosas, en ese diálogo de 7 de la noche, no había yo escuchado esa información a 1 de la mañana entre los dos líderes de las dos grandes potencias. Esa fue entre todos. Y después ellos hablaron 20 minutos. Bueno, suficiente para que... Y luego él se quedó 1 hora más con David Cameron. Bueno, suficiente para que Putin le dijera que el arsenal nuclear estratégico de Rusia funcionaba como un factor de disuasión de una intervención militar. Porque además estaba presente otros factores. La posibilidad de que el armamento balístico iraní pudiera reflejarse en un ataque nuclear a Israel, que Israel reaccionara y que se creara esa tercera guerra mundial, pero en el ámbito regional a la que tú hiciste referencia. Quizás estamos ante una revisión de un fenómeno, por eso estamos hablando de un momento histórico que cambia quizás las condiciones de la historia contemporánea, en que de la misma manera como hubo una confrontación estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1961, que terminó en un equilibrio inestable, en donde Estados Unidos asumió con Rusia, con la Unión Soviética, el compromiso de no intervenir militarmente en Cuba a cambio de que los misiles balísticos intercontinentales rusos no se instalaran en Cuba, pero no hubo un ataque de grandes proporciones contra Cuba. Quizás hubo ahí el factor del nuevo equilibrio militar y político, donde ya no la Rusia que yo aprendí
de las explicaciones de Ana Teresa Gutiérrez del CID, la Rusia de los 90, desarticulada, destruida, fracturada, sino la nueva potencia reemergente, podríamos llamar, la Rusia del siglo XXI, después de 13 años de crecimiento sostenido y reconstruida su economía, pudo jugar un rol de una nueva forma de confrontación, pues ya dentro de la multipolaridad, donde China juega un rol propio, la vieja Unión Soviética se reconstruye en poderío militar, pero también económico en la nueva Rusia, pero Rusia no actúa sola, sino actúa en la configuración de los BRICS. Razón tenían ustedes, y quizá no lo percibí con tal claridad cuando dialogamos hace varios meses, cuando insistía, y de ahí su preocupación de invitar al embajador, a un representante de la embajada hindú, a Filosofía y Letras, para que hablara de estos temas y otros más, en examinar el rol de los BRICS en el G20, en la nueva configuración multipolar. Y lo que quizás era una tesis que ustedes y otros estudiantes de este grupo de trabajo esbozaban hace algunos meses, San Petersburgo, Betancourt. San Petersburgo, estimados alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, Marcela, permite dar certeza a lo que fue una visión o una hipótesis. El G20 modifica en términos por lo menos de inicio de proceso, no se consolida todavía un proceso, aún estamos en las fases iniciales de una recomposición de la estructura del poder mundial, pero en el G20 los BRICS modifican la correlación de fuerzas y crean, particularmente para el caso de una guerra que iba a estallar bajo una agresión, una nueva tendencia. Yo coincido que el voto en contra del Parlamento inglés fue directamente influido por esa postura de los BRICS, de Rusia y esa configuración que se estaba dando, y no tenía seguro Obama que el Congreso de los Estados Unidos pudiera haber aprobado como él pretendía esa intervención militar, y había otra serie de factores. Ahora, yo quisiera terminar refiriéndome a otros temas colaterales que están en las resoluciones formales del G20, de aquello que no fue el centro de debate sirio, pero que quiero continuar la reflexión. Yo coincido con lo que ustedes han expresado de la ambigüedad de la postura rusa en materia de las políticas de ajuste estructural y otros elementos. Y creo que es perfectamente vigente, y ojalá que lo podamos estructurar en un texto que este seminario elabore, Marcela, la agenda de los movimientos sociales. Esta agenda de movimientos sociales que tú expusiste es impecable en términos de la formulación de las propuestas que surgen de la sociedad civil y de los movimientos antifeministas contra la globalización neoliberal. Pero lo que me refiero es que los acuerdos formales van en direcciones que no modifican las tendencias de la economía mundial contemporánea. Sí veo modificación en la estructura de poder en contención de una guerra que pudo desembocar en una guerra regional de grandes proporciones, y al hacer sentir a Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá que hay una nueva relación de poder económico y de poder político internacional. Sin embargo, las resoluciones de San Petersburgo en materia de empleo son vagas, confusas, genéricas, pero hay una que quizás algunos gobiernos van a intentar, que es profundizar la flexibilización del mercado laboral, cosa que me preocupó bastante, que hubiera cierto consenso, comillas, en temas que tienen que ver en un momento en que hay más de 200 millones de personas sin empleo, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, y de la OCDE, hablar de flexibilización del mercado laboral, dizque porque la decisión del G20 fue impulsar el empleo, representa un factor ahí a reflexión. Sabemos todos, ustedes lo han estudiado, que las decisiones del G20 no son vinculantes, son testimoniales genéricas, pero hay casos en que vía políticas que toman los países o presiones de países grandes sobre chicos se tratan de instrumentar. Otro de los temas es una de las grandes contradicciones de la decisión del G20. Por enésima ocasión, el G20, como antes el G7 y el G8, se pronuncian contra el proteccionismo y por la liberalización del comercio
y por más flexibilidad. Sabemos que cuando se habla de libre comercio se habla no solamente de desregular las barreras comerciales y eliminarlas, sino los controles a inversión extranjera y los mecanismos que facilitan políticas depredatorias de medio ambiente y otros aspectos. Sin embargo, una serie de estudios recientes, yo esto lo he visto en varios análisis, muestran que frente a la crisis europea, los europeos han recrudecido su neoproteccionismo. Claro, con medidas no arancelarias, no el proteccionismo burdo de elevar impuestos a la importación, sino el proteccionismo de estándares técnicos y además por una vía que es casi, exagerando diría yo, de genocidio económico. Bajan el poder de compra de grandes sectores de la población europea, disminuyen en consecuencia la presión importadora de mercancías y esto les ha permitido a los europeos pasar en unos cuantos años vía contención del poder de compra y con la mitad de los jóvenes españoles en el paro y el 28% de la población española en paro, al igual que gran parte de la población italiana, portuguesa, griega, y conteniendo derechos laborales e ingresos en el resto de Europa. Hoy Europa tiene superávit comercial. ¿Por qué? Porque hay el efecto de control, limitación y reducción del poder de compra. Pero entonces hay aquí la contradicción entre la reiterada compromiso de liberalización comercial y la realidad. ¿De qué se trata? Bueno, la percepción que tengo, algunos estudios que consulté lo dan en esa dirección, que lo que quieren los países del G20 de mayor nivel de desarrollo relativo es que el sur abra sus mercados más de lo que los está abriendo y no aplique medidas regulatorias y proteccionistas. Y hay un mensaje no tan subliminal de que los chinos compren más y exporten menos, cosa que los chinos no van a hacer, pero porque tienen visión de Estado y visión de los intereses nacionales, pero que está presente dentro de este complejo debate. Y otros elementos, algo lo mencionaban ustedes, elementos genéricos que no modifican nada, como transparencia, alusiones a reformas institucionales y la enésima promesa de que ahora sí se va a reformar el sistema financiero internacional, donde yo observo por los resultados, y con esto quisiera concluir, de la confrontación político-militar derivada en la no intervención militar en Siria, que sí pudiera darse en próximos tiempos, no sé si dentro de varios años, pero lo veo viable, de que el poder de decisión en votos de China, India y Rusia dentro del Fondo Monetario Internacional, quizás Sudáfrica y Brasil, aumente sustancialmente. Y quizás como México ha entrado también en uno de los tantos países que aumentó su aportación de capital al fondo, hasta le llegue a México un cierto incremento en sus posibilidades de compra, que espero que no ponga, de decisión del fondo, al servicio de los Estados Unidos, cosa que puede suceder con Peña Nieto. Pero sí creo que ese factor va a modificar. La gran duda, y esto sí lo reitero porque lo dije hace varios meses en un foro que ustedes me invitaron y yo lo reitero, es si esta nueva correlación de fuerzas, donde los BRICS, especialmente los 5 BRICS y sus aliados, están configurando un poder emergente que hace contrapeso a Estados Unidos, de Europa y otros países, será para caminar en la dirección que los movimientos sociales están configurando, de esta agenda de los movimientos sociales, ecológico, alternativa, feminista, de derechos humanos, de derechos sociales, de sustentabilidad y otros aspectos más. Yo soy escéptico. El carácter profundamente antidemocrático de los gobiernos que se ha reforzado de Europa Occidental y Estados Unidos y el carácter antidemocrático del gobierno de Putin y el gobierno chino hace que yo refuerce mi escepticismo de que los cambios que configura la nueva estructura de poder serán favorables a los pueblos del mundo. Quizás estamos asistiendo a otro hecho de cambio en la estructura del poder. Ahora, si estoy equivocado y efectivamente la emergencia de un nuevo equilibrio del poder mundial en el G20 configura cambios en las orientaciones globales, pues me da mucho gusto que así sea. Con esto concluyo. Gracias.
vamos al diálogo con una cámara que se mueva, ¿se puede? Yo vine llegando de Turquía, llegó ayer. No, es más bien un factor de imagen para fines televisivos. No, antes que nada siempre es estimulante y muy enriquecedor escuchar sus intervenciones, muchas gracias. Y es más estimulante aún cuando, digamos, a raíz y a la luz de los últimos hechos internacionales, pues vemos verificada una tesis que pudimos dialogar y que durante el seminario ha sido muy importante, ¿no? Que es que los BRICS, aunque no representan un horizonte societal distinto al capitalismo que hoy vivimos, sí representan un ejercicio diferente y una propuesta distinta de administración del poder mundial en un sentido multipolar. Me parece que ante todo la reunión de San Petersburgo en Rusia del G20 es una prueba contundente de que el BRICS actúa como un bloque político alternativo y que puede, y lo demostró, hacer fisuras en los bloques hegemónicos como son el G7 en estos momentos, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues plantear un par de preguntas generales, que a lo mejor pueden ser muy generales, pero que creo son pertinentes en el sentido de la magnitud de la exposición y las ideas que se plantearon, y dos particulares sobre el desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional. La primera es este orden inestable del que nos habló, podría traer situaciones de mayor riesgo geopolítico internacional, me parece, ¿no? Un poco como usted hacía la analogía de la crisis de los misiles en el 61, me parece que hoy, si sumamos el factor crisis económica que no encuentra una salida clara para aumentar las tasas de ganancia a nivel internacional, más la fragmentación de la hegemonía de la OTAN, podemos tener escenarios muy parecidos a lo que pasó en Libia o lo que acontece en Egipto, en donde también la insurgencia de movilizaciones sociales generan un recambio en el tablero de cada uno de los países, pero con situaciones súper alarmantes en cuanto a estabilidad social, en cuanto a vidas y en cuanto a impacto general, ¿no? Entonces, ¿qué tan peligrosos pueden ser estos nuevos escenarios a los que se enfrenta la nueva situación internacional post-San Petersburgo, digamos? Dentro de eso, pues las preguntas particulares serían ¿qué futuro para Siria? Porque aquí analizamos, por desgracia no pude escuchar las intervenciones de Alberto, de Marcela, pero lo que quedó muy claro es que en Siria se estaba jugando buena parte de la hegemonía internacional, pero lo cierto también es que llevamos 2 años y medio de una guerra civil en ese país, y yo no creo que Estados Unidos, la OTAN, los franceses, turcos, etcétera, vayan a bajar los brazos en el sentido de poder todavía controlar los recursos sirios y el territorio, ¿no? Entonces, ¿a qué escenario nos podemos enfrentar en los próximos meses? Y segundo es, en ese sentido, ¿qué papel juega también el recambio que ha habido en el gobierno iraní? Porque entre la cumbre de San Petersburgo y ahora media también, pues 2 hechos importantes, ¿no? Que son, primero, el cambio en la presidencia de Irán, con la salida de Ahmadinejad y con la llegada de Rum, que es un tipo, parece ser mucho más abierto hacia Occidente, que en la reunión de la ONU estaba como toda una vedette, decían por ahí algunos medios, coqueteando con las distintas potencias internacionales. Entonces, ¿qué impacto, cómo vendría a posicionarse ese nuevo jugador en la escena global? Y lo segundo es justamente como la gran cuestión de los movimientos sociales, las redes de acción global y todo esto, ¿qué peso pueden llegar a tener? Primero en los países del BRICS, donde ciertamente hay un mayor dinamismo de los movimientos sociales, pero que esto también puede traer un riesgo, ¿no? Es decir,
si recordamos un poco cómo empezó el conflicto sirio, fueron unos manifestantes que muy en la lógica indignados, más democracia y todo esto, salieron a las calles pues a manifestarse, y que los propios agentes de la OTAN y de los diversos imperialismos ocuparon para poder generar una fuerza disruptora que generara tensiones con el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces ese escenario tampoco parece lejano en Rusia, por ejemplo, por esta caracterización que hacía pues de un régimen autoritario en ese país, o que pasa también cómo juegan las movilizaciones sociales en Brasil, que ahora están un poco también poniendo en duda o cuestionando el modelo PT de desarrollo, ¿no? O en Turquía también, ¿no? Entonces serían como esas preguntas, reflexiones al mismo tiempo. Pues sí, justo, o sea, me parece que, como retomando lo que usted decía, que ver el escenario geopolítico mundial y también cómo los BRICS, la pregunta que usted hacía se me hacía muy pertinente, si están encaminados, si son un tanto sensibles a los movimientos sociales, pero que usted lo veía con cierto escepticismo, ¿no? Entonces, creo que yo voy también en el mismo sentido. Y algo que sí es una pregunta que no me ha quedado tan claro es, no entendí bien a qué se debe la baja del poder de compra, o sea, cuál es el efecto que hace la baja del poder de compra. No me quedé en la balanza comercial europea. Ajá. Y sí, nada más. Bueno, pues en el orden yo sugiero respetuosamente que hagamos la reacción o comentario a lo que se nos está pidiendo en el orden en que intervenimos, ¿no? Como gusto. Yo quería proponerles si podemos hacer intervenciones breves, Sí, para ver si claro. alcanzamos a hacerlos, para que podamos realmente hacer una reunión. Entonces, ¿qué? ¿Empieza Marcela? ¿Sigues tú y luego yo? ¿O cómo hacemos? Y la que sigue la hacemos al dos. Ok. Y ahí Bien. hay intervenciones. Sí, por eso digo, si hacemos intervenciones cortas nosotros Adelante. podemos continuar el diálogo. Bueno, bien, creo que hay algunos elementos que rescato de las reuniones que hemos llevado a cabo, ¿no? De igual manera, agradezco, Alberto, que comentes que mis intervenciones en el sentido de aterrizar un poco más nuestro análisis y centrarlo en la parte, digamos, económica que corresponde al G20. Esta, digamos, sugerencia, punto de vista, también se vio rebasada, ¿no? Desde mi perspectiva, en esta última cumbre del G20, ¿no? Por la cuestión, por la situación en Siria. Y bueno, creo que finalmente como resultado hemos estado teniendo esta combinación, digamos, de análisis de los factores tanto económicos, ¿no? Que se refieren al sistema comercial y financiero mundial, y la parte, digamos, de la política internacional, ¿no? Que no puede estar alejada de este análisis. Entonces, en ese sentido, creo que el resultado es benéfico para el observatorio y estamos viendo los frutos, digamos, de la multidisciplinariedad, ¿no? Que hemos tratado de mantener dentro de este proyecto, por lo cual me parece pues muy importante, ¿no? Y creo que han servido también estas reuniones para ir dándole forma al rompecabezas que estamos armando, ¿no? En el sentido también de que muchas discusiones, por ejemplo, en torno a la multipolaridad que planteábamos en nuestro primer coloquio, como que no habían estado de manera tan clara como hoy estamos haciendo las reflexiones, ¿no? Como que fue muy benéfico que pusieras la entrada, ¿no?
a esa discusión, que fue pues como una cuestión que compartimos tú y yo, ¿no? Sobre hacia dónde podíamos ir dirigiendo el contenido de los 3 coloquios que nos planteamos para este año, y creo que en este momento estamos llegando a conclusiones importantes en cuanto a hacia dónde va, y tenemos hacia dónde va esta multipolaridad y cuáles son los elementos también que se están conjugando desde diferentes perspectivas en cada uno de los países que están dándole forma a esta multipolaridad, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo en que Estados Unidos tiene el control absoluto del sistema mundial, sea económico, financiero o político. Por lo menos tiene otra potencia, ¿no? Como contraparte, se llama Rusia, ahora se llama China, ¿no? Pero estamos atisbando a otros, acercándonos al análisis de otros países, que me parece muy importante, ¿no? Considerando obviamente, aunque nos faltaría quizá un poco más de profundidad en los temas, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos y en los aspectos obviamente también militares, ¿no? Que serían como los 3 básicos que necesitaríamos para hacer un análisis más efectivo por país respecto a la multipolaridad. Entonces, recordarás también que en algún otro momento yo te sugería que por qué no cambiábamos el análisis al O5, ¿no? A los otros 5 dentro del G8, ¿no? Para incluir justamente a México dentro de ese grupo, ¿no? Obviamente, al estar concentrados en los BRICS, lo cual me parece muy relevante, estamos dejando fuera también un poco el papel de México, ¿no? Y en este sentido creo que también tendríamos que como retomar más colectivamente el análisis de nuestro país en este contexto, ¿no? No lo vi muy reflejado, digamos, en esta parte del coloquio, salvo por la intervención que tuvo la profesora Mayra Eslava, ¿no? En la sesión pasada del martes. Pero creo que es muy importante, digamos, y ahorita lo que podemos decir es que Peña Nieto estuvo vendiendo, ¿no? La imagen y al país promoviendo todas las reformas en todo el mundo en reuniones previas, ¿no? A estas cumbres. Quizá no hubo esta participación, no se puede esperar obviamente de una manera brillante, en las cumbres, ¿no? Por supuesto invisible en la cumbre de los BRICS, sin tampoco nada que aportar, pero con relaciones bilaterales muy importantes, ¿no? Con varios países del G7, me refiero a las relaciones estratégicas de México con estos países y sobre todo con Estados Unidos, y fue prácticamente nula también durante el G20, ¿no? Pero creo que hubo sí un trabajo por parte del gobierno mexicano, por lo menos a nivel de la promoción de las reformas que están impulsando de manera bilateral con muchos países, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar la importancia que tuvo la visita del presidente chino en México, ¿no? Entonces fue una forma también como de ir promoviendo estas reformas a nivel, digamos, internacional, aunque, repito, en el marco de las cumbres no hubo, digamos, como una participación muy destacada del gobierno mexicano, ¿no? Y respecto a la situación, digamos, de los movimientos sociales y los BRICS, ¿no? Digamos que una parte de los movimientos sociales con los que estoy, digamos, involucrada, siguen siendo y seguimos siendo muy escépticos de los cambios que realmente se pueden conseguir a nivel interno dentro de los países de los BRICS, ¿no? No hay, aunque hay un fortalecimiento del Estado y de la intervención del Estado en la economía y también en el sistema político,
las relaciones pues entre estas clases son muy contradictorias y no podríamos esperar, por ejemplo, fue toda una sorpresa las movilizaciones en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes de Brasil. Entonces, si nosotros tenemos en consideración decir, no, es que Brasil es uno de los países con mayor presencia internacional de los del sur, que tienen una postura, no sé, a favor de su población, estas manifestaciones nos dieron cuenta de las contradicciones que hay también adentro, ¿no? Y si miramos un poco a los países del G20, pues vamos a ver que las condiciones de la población todavía son bastante precarias en cuanto al sistema político se refiere, ¿no? Y que muchas de las necesidades por cuestiones internas y por cuestiones de la crisis todavía no están resueltas, ¿no? Y yo creo que sí sería importante en algún momento como darle seguimiento a estas tendencias, ¿no? Que es parte también del análisis que hemos discutido colectivamente, que se tiene que incorporar en el análisis del observatorio. Y la otra parte, digamos, la intención también de la intervención que tuve al principio es decir que aunque sea el movimiento social complejo y muy grande, hay una parte que también nos estamos dedicando como al análisis meramente un poco más económico, obviamente con el énfasis en estas repercusiones que puede tener en el ámbito social, pero que hay el esfuerzo de generar vínculos entre, por ejemplo, hay una campaña contra las transnacionales que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Y que obviamente tiene una vinculación con los movimientos que estuvieron en esta contracumbre en San Petersburgo, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, la pregunta que le hacía yo al embajador de Rusia, ¿no? cuando nos visitó, bueno, ¿cuál es el espacio de diálogo para la sociedad civil? Y él decía, por supuesto que ahí están los mecanismos, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué organizaciones, no? Por supuesto fue una respuesta muy diplomática, ¿no? Bastante predecible también, pero creo que es interesante ubicar este contexto también en el que se desenvuelven los mismos gobiernos y se desatan las manifestaciones de las sociedades en todo el mundo. Gracias. Voy a ser muy breve porque sí me gustaría mucho que pudiéramos tener por lo menos otra ronda después de esta, para tener más intercambios. Bueno, de todos modos, hay muchas cosas que decir. Primero, yo creo que es muy interesante la visión que nos planteaste de la importancia que tiene el desarrollar políticas encaminadas a fortalecer al Estado nacional. Cuando al inicio de tu intervención decías algo que me encantó. Si no hubiera sido porque la revolución que dio lugar a la formación de la República Popular China impulsó medidas para promover el desarrollo del Estado Nacional, China no sería lo que son. Tuve oportunidad de conocer en la cumbre a John Kirk, que es el director de este observatorio del G20 que tiene la Universidad de Toronto, el más imponente, de corte francamente, digamos, liberal, ¿no? Oficial, pero sin lugar a dudas pues el observatorio más importante que existe sobre el tema. Tuve oportunidad de platicar ahí con algunos de sus investigadores y me doy cuenta del nivel de acuciosidad con la que van siguiendo los diferentes temas y las relaciones bilaterales, etcétera. Y en algún momento dado en una discusión con ellos, con una investigadora, ella me preguntaba, y a ver, ¿China cómo le hizo? Y pues China cómo le hizo, pues de muchas formas, no se puede sintetizar la historia de un país así, pero entre otras cosas, pues una de las cosas que hizo fue desobedecer al Fondo Monetario Internacional y plantarse una relación por lo menos de tú a tú con esas instituciones. Entonces creo que ese es uno de los temas que vale mucho la pena seguir. Sin lugar a dudas, otro tema que me parece importante es la complejidad del escenario internacional, porque efectivamente yo creo que China
tiene una relación, como lo había leído en algún texto, tiene una relación, creo que en la revista The Atlantic, como de siamés con relaciones de enemistad con su otra cabeza. O sea, hay una imbricación con la economía estadounidense entre ambos se necesitan y al mismo tiempo se odian, ¿no? Es una cosa impresionante. Y ahora pues me llamó la atención esto que publicaba Alfredo Jalife en su última, el miércoles pasado en Bajo la Lupa, donde decía que Brzezinski, el estratega estadounidense, había dicho que es el momento en que Obama le vuelva a plantear ahora a Xi Jinping lo que le había planteado a Hu Jintao, que es el G2, un G2 Estados Unidos-China para desmarcarse de Rusia. Entonces creo que estas intrigas a nivel geopolítico es muy importante que nosotros las sigamos desde universidades como la nuestra, con una perspectiva popular, nacional, democrática, que no es lo mismo que no es la misma visión que pueden tener otro tipo de instituciones abocadas a estudiar el tema. Hay muchos temas entonces, pero quisiera concentrarme en dos que me parecen esenciales, esperando que esto sea, digamos, que los buenos dividendos del coloquio anterior y sean un buen auspicio para continuar el diálogo, porque por lo menos para mí ha sido extraordinariamente fecundo el poder contar con esta reflexión colectiva. La primera es que a mí me asombra mucho esta idea de que hayamos podido testimoniar un cambio en el curso de vida. No lo estoy magnificando, definitivamente no podríamos decir ni siquiera que los países del BRICS son de los nuestros, por decirlo de alguna manera, por usar la expresión de Joseph Conrad. Ellos no son de los nuestros. Bueno, lo son el pueblo chino, el pueblo ruso, todos los pueblos del mundo, pero no los gobiernos que están negociando. Pero no cabe duda que dieron un buen curso de la historia y que sí son de los nuestros en el sentido de que defendieron, por ejemplo, la legalidad internacional. Y yo ahí iría por una cosa muy básica. Cuando uno adopta una determinada visión del mundo, creo que algo ideológicamente determinante es un elemento sustancial de la filosofía de la praxis y del pensamiento crítico, el optimismo histórico. La idea, la convicción de que se puede darle un vuelco a la historia y que se puede cambiar el curso de la historia, y pues por eso es que los pueblos se organizan, luchan, se aglutinan en movimientos sociales y protestan, porque se trata de que en algún momento dado nos convertamos en agentes de la historia. Pero no nosotros, no hablo de nuestros seminarios, ni siquiera de nuestro pueblo, de los pueblos del mundo, de las clases subalternas. Y yo creo que lo que pasó ahora es que vimos que bajo ciertas circunstancias muy particulares y probablemente irrepetibles, pero sin lugar a dudas bajo ciertas circunstancias, fue posible cambiar el curso de la historia. Es decir, la acción política ahora no fue un movimiento de masas, fue un movimiento popular. Pero yo también creo que sería demasiado pronto para negar que la enorme oposición a la guerra en Irak cosechó años después una cierta conciencia, una cierta correlación de fuerzas que mucho tiempo después, mediada por otros acontecimientos, permitió generar un ambiente que incluso a nivel de los estados y paralelamente a sus intereses estratégicos propios, permitió vivir algo muy feliz, que es como yo pienso titular mi ponencia en su versión escrita, que es algo así como el día que no estalló la Tercera Guerra Mundial. No quiere decir que no estalle mañana, pero yo creo que sufriendo tantas derrotas como sufre el movimiento popular y el movimiento revolucionario, aunque esto no fue estrictamente nada más triunfo del movimiento revolucionario, fue un movimiento mucho más amplio, creo que sí fue una ocasión, con todos los asegúnes del caso, para celebrar. En ese marco creo que es muy interesante la perspectiva que plantea Diego, yo estoy de acuerdo. Pues quién sabe qué piensa el pueblo, sí. En las mañanas, así, dormía muy poco porque tenía que mandar una nota para Telesur y luego levantarme rápido para mandar la nota para Teleunam, pero pues así para despertar, ¿no? Es como para ayudar a mi metabolismo a despertar. Prendía la televisión y veía yo el Canal 1 de Rusia. Y en Canal 1 de Rusia, les contaba a sus compañeros, lo que veía era en la mañana, por ejemplo, una larga fila de personas que llevaban 2 horas haciendo cola para comprar pan de caja en una tienda. Y cuando los entrevistaba Canal 1 de Rusia y les preguntaba, en lo poco que pude entender, unas palabras en ruso, qué estaban haciendo, decía, pues es que estamos comprando pan, porque si viene la intervención militar y bombardean mañana, pues supongo que van a estar haciendo. Y no va a haber nada de comer. Y pues
¿cuánto dura el bombardeo? Se preguntaban con una interrogación muy acuciante. 5 días, 8 días, ¿cuánto va a durar ese ataque militar estadounidense? Era un hecho. Y la gente estaba desesperada comprando alimentos. En esa perspectiva, pues ahí, bueno, sin duda que un sector muy importante de la sociedad siria debe estar festejando este triunfo que va a repercutir en sus vidas cotidianas. Pero seguramente la situación, efectivamente, coincido con Diego, debe seguir siendo acuciante. O sea, a pesar de la importancia histórica de este cambio de curso de la historia, pues el pueblo sirio sigue ahí. Sigue amenazado por este grupo de mercenarios patrocinados por Gran Bretaña y Arabia Saudí, sigue sufriendo las contiendas de una guerra civil, no está resuelto. Y quizás es la gran pregunta con la que yo terminaría. ¿Qué podemos hacer, no nosotros, qué podemos hacer los pueblos del mundo para poder precipitar y potenciar la participación popular, digamos, para abrir las puertas? Estuve en San Petersburgo, visité muy emocionado el Palacio de Invierno, y pues ese, sin lugar a dudas, es uno de los momentos en los que los pueblos del mundo, en este caso el pueblo ruso, abren las puertas de un lugar y se meten a donde vivía la aristocracia y cambian el curso de la historia. Es una revolución, con toda su historicidad y sus contradicciones. ¿Cómo podríamos volver a abrir esas puertas del Palacio de Invierno que están realmente cerradas, que no nos permiten participar e intervenir ahí? Es la gran pregunta. Y en un terreno mucho más modesto, en el que le compete a un grupo de académicos, como es nuestro caso, académicos vinculados con una perspectiva de intervención popular, digamos, yo lo que sí diría es que creo que el tipo de conocimiento que podemos generar en relación a lo que ocurre en esas cumbres, eventualmente, habría que propiciarlo también, creo que puede ser muy útil también para los propios movimientos sociales, porque sin duda que lo que pasa ahí nos repercute y va a terminar usándonos la cara. Y creo que algo que uno aprende también cuando está observando un tema, un acontecimiento, es que también detectas variables en las que hay oportunidad de intervención. No sé si esto le confiere un cierre muy ortodoxo a mi intervención, pero un gran político y teórico del Estado ruso, Lenin, decía que de lo que se trataba es de observar qué factores de la realidad son susceptibles de ser tocados para modificarla, con todo un siglo de por medio, con todas las experiencias, decepciones y aprendizajes de todos los años transcurridos desde la época en que se formuló esa teoría. Yo creo que eso se mantiene vigente, o sea que tendríamos que tratar de generar un conocimiento académico en este observatorio del G20 que permita mejorar la interacción entre las clases subalternas y esa élite mundial que está reconfigurando la realidad. Una cátedra que nos ha dado primero Marcela y ahora Betancourt. Yo seré muy puntual. Quizás convocarnos para que en el momento que Marcelo Orozco, Betancourt y ustedes lo vean pertinente, reabrir este diálogo como un diálogo colectivo de estos temas que estamos comentando. Al reducir el poder de compra de amplios sectores de la población trabajadora europea, doble reducción que se configura por un lado por desempleo, por otro lado por baja de salarios reales y por otro lado en países como Alemania, Francia, Inglaterra, por una reducción vía precarización laboral. La gente tiene empleo, pero no solo con menor poder de compra, con menores derechos sociales. El resultado de ello es una disminución del consumo, tanto el consumo de artículos fabricados en territorio europeo como el consumo de artículos importados. Y esto se refleja en una mayor capacidad de ofertar mercancías en el mercado mundial al combinarse con políticas neoproteccionistas. Y esto hace, desgraciadamente, ustedes no lo vivieron, pero esto pasó en México en los años 80, comprimieron en 70% el poder de compra de millones de asalariados, entre ellos los que eran los profes de la UNAM en esa época. No se nos preguntó si querían o no reducir ese 70%, y ahí se quedó. Y entonces, claro, México tuvo en ciertos años de crisis, eso volvió a pasar en el 95-96, superávit comercial, porque la reducción del poder de compra inducida con políticas agresivas contra la población se genera. Respecto a las perspectivas que esto señala, estos equilibrios
inestables entre un ancien régimen que se niega a desaparecer y un nuevo régimen de relaciones de poder, pueden ser transiciones extremadamente largas. La emergencia de China, no solo como primera potencia económica del mundo en el ámbito de su Producto Interno Bruto, sino como un factor de las nuevas relaciones internacionales, es un proceso de transición que no va a ser inmediato en el momento que sucederá en 10 o 15 años que su PIB sea mayor que el estadounidense, si no hay una reconfiguración. Pero el poder económico y militar de Rusia tampoco va ni a desaparecer, y pareciera que Rusia está aprendiendo a reutilizar ese tipo de factores. La fuerza de Brasil y otros países dentro de las relaciones va a configurar esta tendencia. La pérdida de hegemonía estadounidense en las áreas y zonas en que influye no va a ser sin resistencia. Son factores de poder los que lo obligaron a no intervenir en Siria, pero va a haber ahí un conjunto de resistencias importantes, la modificación de áreas de influencia. Y yo no pienso que vayamos a tener un mundo estable con nuevos equilibrios que consoliden una condición de estabilidad básica del mundo contemporáneo. Pero no solo eso, sino tenemos el otro aspecto que no es propiamente geopolítico o económico, y es el hecho de que expertos consideran que la desregulación global del clima que estamos viviendo los mexicanos, están viviendo en muchos países del mundo, es un factor que llegó para modificar las condiciones de existencia de gran parte de la humanidad en esta época contemporánea. Y eso afecta producción agrícola, vidas cotidianas, infraestructura, la vida misma de millones y millones de personas. Ayer leía en el periódico Le Monde de que el grado de afectación en viviendas, vidas e infraestructura que existe en la República Mexicana es mucho mayor de lo que está el gobierno reconociendo y expresando en la prensa escrita de nuestro país. Y daba una cifra sustancialmente superior de número a la que el gobierno ha estado manejando, estos corresponsales de Le Monde, del número de viviendas afectadas. Y pareciera de que en muchos países los gobiernos están haciendo lo mismo que el gobierno mexicano en cuanto al impacto del cambio climático, que tiene una dimensión mucho mayor. Pero no quiero hablar más del tema, simplemente señalar que en factores de conflictos pudiéramos asistir a una reconstrucción de conflictos de mayor dimensión. Ahora, yo coincido, me sitúo por convicción, por trayectoria, por mi identidad de izquierda desde que fui estudiante universitario, en el optimismo histórico y en las aspiraciones. Y no podríamos vivir quienes tenemos una identidad de izquierda sin utopías, o Marcela. Si perdemos la utopía, si perdemos la visión del mundo por el que se lucha pueblos y sociedades, pues entonces se convierte, si no tenemos ese optimismo histórico, entonces no tenemos una visión de futuro y de transformaciones. Pero sí debemos combinar, creo yo, el optimismo histórico y la visión de futuro y de transformaciones deseables para los pueblos con el examen de realidades. ¿Para qué? Tú bien citaste a Lenin, para buscar transformaciones y modificaciones. Yo creo que desde la universidad y de la academia debemos contribuir en nuestro ámbito universitario a fortalecer la visión de los movimientos sociales. De hecho, la vinculación directa que ustedes y nosotros tenemos con diversos tipos de movimientos sociales hace que esa simbiosis no sea tan abstracta, esté expresada en actividades. Bueno, yo con esto concluiría, pues, muchas gracias. Por diversas razones quisiera también respetuosamente solicitarles que nos permitiera concluir. Muchas gracias. Quisiera concluir la transmisión nada más dándole nuestro agradecimiento a Gabriel Monteño, que hizo realidad este canal y que estuvo en esta ocasión ayudando en la transmisión del mismo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Es que es una actividad de la